oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Fuertes ataques reconocidos por Israel contra posiciones iraníes en Siria en respuesta a los misiles del día anterior. Benny Gantz tampoco consigue formar gobierno, ni propio ni de unidad nacional. Alemania detiene a un sirio en Berlín a punto de fabricar explosivos para atentar. Las manifestaciones en Líbano piden la salida de toda la clase política, incluida Hezbollah. Estos son los asuntos de hoy. Después, en la segunda parte de estas noticias, hablaremos de la agenda cultural. Al menos 21 milicianos iraníes y soldados del ejército sirio han muerto por ataques israelíes lanzados la madrugada de este martes a miércoles contra posiciones de la fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní a las afueras de Damasco. El ataque a gran escala fue confirmado por Israel contra objetivos militares iraníes y sirios en Siria tras interceptar el martes 4 proyectiles lanzados desde el país vecino y fue dirigido contra el aeropuerto militar de Meze, al oeste de la ciudad de Damasco, así como a otras zonas al sur de la capital. La acción israelí destruyó almacenes de armas y munición, así como uno de los campamentos de Al-Quds. Israel ha responsabilizado a Siria por las acciones en su territorio y le advierte que de llevar a cabo o permitir acciones hostiles contra Israel, la respuesta será severa. El anuncio del ejército israelí representa una de las pocas veces en que éste reconoce públicamente un ataque puntual y fue seguido por un mensaje de alerta a su población, a la que llamó a seguir claramente las instrucciones de seguridad del Comando del Frente Interior. Sí, este no ha sido un ataque más. Ayer hablábamos de esta respuesta comedida al principio al lanzamiento de 4 misiles que no llegaron a impactar en territorio israelí, que fueron detenidos por el sistema cúpula de hierro en los altos del Golán. Pero hay un cambio. Israel, no sé si influido por el nuevo ministro de Defensa en funciones, Naftali Bennett, no solamente ha atacado y ha forzado un cese de fuego ante el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza la semana pasada, mediante el grupo Yihad Islámica Palestina, que responde a directrices de Teherán, sino que ahora también ha decidido pasar a una acción más abierta y contundente con las provocaciones de la presencia iraní en Siria. Ya le habíamos comentado muchas veces este tema de la presencia iraní en Siria, que se había hablado con los responsables rusos, especialmente con Putin, para que se alejasen de la frontera, pero más allá de la frontera siguen actuando. Es decir, están al sur de Damasco, no están pegados a los altos del Golán, están a unos cientos de kilómetros de la frontera israelí, pero desde allí han empezado a lanzar misiles desde esa distancia. Con lo cual, pues Israel quiere dejar claro que no va a pasar por alto esta situación. El Gabinete de Seguridad de Israel ha medido las posibles consecuencias de un ataque de este tipo, como el que tuvo lugar la madrugada pasada, contra objetivos que son, digamos, con una contundencia mucho mayor que antiguamente. Ahora se está hablando de decenas de muertos, es lo que comunica de momento el Observatorio de Siria, que es una ONG que tiene sede en Londres y que recaba información no oficial del gobierno sirio, pero sí muy fidedigna hasta ahora, y dice que entre milicianos iraníes y soldados del ejército sirio, este es el número provisional que tenemos, que puede ser mayor, pero han atacado directamente a lo que podríamos llamar el corazón de la Guardia Revolucionaria iraní, a la fuerza Al-Quds desplazada en Siria. Seguramente en las próximas horas saldrán a la luz nombres de algunos
oficiales destacados dentro de los desplazados a la zona. Es un ataque a gran escala que, como decimos, también tiene la particularidad de ser confirmado por Israel, lo que ha provocado incluso las protestas de los rusos, cosa que los pone en un papel un poco hipócrita, porque, vamos a ver, nadie sobrevuela el espacio aéreo ruso sin el permiso de estos o sin la advertencia previa de los israelíes que van a tomar una acción como esta. Entre otras cosas, porque los rusos les han vendido a los sirios los sistemas antimisiles. Y si bien en ocasiones anteriores los misiles se disparaban desde el espacio aéreo israelí, desde bastante distancia y suficiente altura como para que impacten en sus objetivos, pues ahora parece que los ataques han sido más frontales. No tenemos detalles de si los misiles que impactaron en Damasco lo hicieron desde aviones que penetraron en el espacio aéreo sirio, pero en este caso no me extrañaría. Lo que sí sabemos que hubo entradas en el espacio aéreo son de helicópteros en la zona más sureñas, de los altos del Golán, desde donde efectivamente salieron disparados estos cohetes. Esto evidentemente puede suponer una escalada en la zona, por lo tanto han advertido a la población civil para que esté atenta a alarmas que puedan sonar y que tengan que desplazarse a los refugios, pero también Israel ha tomado en cuenta otro factor, que es esto que habíamos comentado también en los últimos días, que en Irán la cosa está muy revuelta a causa hay protestas populares por la carestía, por el elevado precio sorpresivo que le han puesto a los combustibles y que todo el mundo atribuye a que van a ir para financiar no los problemas de Irán, sino a estos grupos terroristas en el extranjero, grupos proxies como se les denomina, es decir, que hacen una guerrilla delegada. Estamos hablando de la Yihad Palestina, estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de las milicias pro-chiitas o chiitas desplazadas al territorio sirio, incluso a Hamas. Así que esto puede llegar a inflamarse, pero quizás no tanto si el análisis de los expertos en seguridad son suficientemente claros y también digamos, debido a la inacción de Estados Unidos, que, digamos, tiene una retórica muy agresiva contra Irán, se ha retirado de los acuerdos y ha hecho incluso en el terreno de los palestinos ha dado pasos bastante claros esta semana, reconociendo como no ilegales los asentamientos en Cisjordania, pero el presidente Trump hasta ahora no ha tomado ninguna medida militar contundente y que pueda realmente servir para salvaguardar la seguridad del territorio de Israel. Así que los israelíes han decidido actuar de esta manera. Lo que pasa es que esto coincide también con un momento muy particular dentro de las negociaciones para la gobernabilidad en el país. Benny Gantz, encargado de formar gobierno en Israel, y el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, siguieron sin avanzar en un gobierno de unidad para desbloquear la situación política antes de que a la medianoche de hoy miércoles expire el plazo para crear un ejecutivo. De no conseguirlo, Gantz tendría otras 12 horas para consolidar un gobierno en minoría, la opción por la que menos se ha apostado ahora, y terminar con el bloqueo político. Gantz ganó por la mínima las elecciones del pasado 17 de septiembre y recibió, después de que fracasara Netanyahu en conseguirlo, el mandato de formar gobierno, ante lo que apostó por uno amplio con el Likud de Netanyahu sin que hasta ahora hayan avanzado las negociaciones. Si los cargos judiciales pendientes contra Netanyahu se formalizan,
Gantz no estaría dispuesto a trabajar con él, por lo que uno de los condicionantes que se barajan es que el actual primer ministro acepte una incapacitación temporal y renuncie a su posición hasta que hubiera una sentencia firme en la causa abierta contra él. Bueno, no somos profetas ni visionarios, pero faltan escasas horas para que lleguemos a la medianoche del miércoles y esto no tiene buena pinta, no tiene pinta de que Benny Gantz vaya a conseguir formar un gobierno ni de mayoría por unidad nacional, ni por bloque, ni por un gobierno de minoría que tendría que basarse o sustentarse en el apoyo de la lista árabe conjunta. Así que lo más probable es que Israel se vea abocado esta misma medianoche y que mañana lo tengamos que contar aquí, que Israel va a una tercera ronda de votaciones, a menos que surja algún milagro tipo Hanukkah y el aceite que alcanza solamente hasta esta medianoche se prolongue algunos días más y se rompa este equilibrio de ingobernabilidad en ese país, que en otras cuestiones, aunque no sean el mismo panorama político, pues nos hace sentirnos muy identificados aquí desde España. La Fiscalía General del Estado en Berlín informó de la detención este martes de un hombre de ideología islamista extremista sospechoso de estar preparando un grave acto violento constitutivo de una amenaza contra el Estado. El sospechoso es un ciudadano sirio de 26 años de edad que en los últimos meses había accedido en por lo menos 9 ocasiones a un grupo de Telegram próximo a Daesh, donde intercambió con otros usuarios instrucciones para la fabricación de explosivos. En dicho chat, los participantes expresaban la intención de atentar contra objetivos de infieles y judíos. El sospechoso había comenzado ya a adquirir algunos de los componentes y productos químicos necesarios para la fabricación de una bomba, entre ellos acetona y una solución de peróxido de hidrógeno. Por el momento se desconoce cuándo y en qué lugar pensaba atentar. Bueno, menos mal que los alemanes, los berlineses en este caso, pudieron detectarlo a tiempo, porque esto ya no era solamente una charla entre gente que tiene ganas de hacer cosas, sino que este señor, pues por llamarlo de alguna manera, ya había comprado los materiales para fabricar las bombas. Así que hicieron bien en detenerlo, a pesar de que igual con estos cargos provisionales solamente le pueden caer algunos años, pocos, porque no llega a atentar, si no tiene la intención, y habrá que demostrar de que si uno compra peróxido de hidrógeno y acetona quiere fabricar una bomba y no blanquear la fachada de su casa o alguna tontería. Bueno, desde aquí nuestra felicitación a las fuerzas de seguridad alemanas que sigan actuando así, controlando a esta gente que, entre otras tonterías, se piensan que en los grupos de Telegram, aunque estén cifrados los mensajes, participan solamente la gente conocida que son yihadistas. Pues no, están infiltrados por todas partes. El grupo terrorista chiita Hezbollah ha sido aclamado durante décadas como protector del Líbano y defensor de los pobres, pero ahora los manifestantes quieren que la élite política del país, incluido Hezbollah, sean eliminados. Tanto Hezbollah como su aliado, el partido Amal, han tenido un respaldo abrumador entre la comunidad chiita desde el final de la Guerra Civil de 1975 a 1990, convirtiéndolos en una potencia política que ha dominado a los gobiernos recientes. Pero ahora muchos manifestantes incluyen al grupo en la clase dominante contra la que se rebelan, culpándola de destruir la economía con años de corrupción y mala gestión. Hezbollah ha sobrevivido a muchas amenazas en los últimos años, incluidos los cargos de un tribunal respaldado por la ONU por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en febrero de 2005, acusación que el grupo extremista niega firmemente. Una guerra ruinosa con Israel en 2006 y otra en la vecina Siria, donde Hezbollah ha enviado miles de combatientes para respaldar al presidente Bashar al-Assad, perdiendo aproximadamente 2.000 hombres.
Sin embargo, actualmente el grupo terrorista está siendo atacado por su base electoral. Sí, algo está pasando, como diría Hamlet, algo huele mal en Dinamarca, y algo está pasando en el mundo chiita, que estaba en la cima de la gloria con esta expansión de Irán hacia el oeste a través de Irak, Siria, Líbano y parte de la península arábiga. Las cosas no van bien en las metrópolis, en este caso en Teherán, que hablamos lo que está pasando en el país persa, con protestas multitudinarias y de una violencia inusitada hasta ahora en ese país, incluso en otros periodos de protesta que hubo durante estos 40 años. Y ahora novedad, que también en Líbano las manifestaciones que nos estaban contando en los días pasados, que era por cuestiones económicas y que esto que lo otro, no, la cosa tiene mucha peor pinta para Hezbollah, que era como el partido populista, el defensor de los pobres, y el que gracias a la financiación iraní podía insuflar un poco de esperanza en las poblaciones más desatendidas. No olvidemos que si bien Líbano estuvo inmerso en una guerra civil muy sanguinaria entre 1975 y 1990, ya han pasado desde entonces casi 30 años y la mayoría de las infraestructuras siguen destruidas. Es decir, los libaneses siguen sufriendo problemas en el suministro de agua, de electricidad, etcétera, etcétera. Y eso ya no lo pueden achacar a que fue cosa de la guerra. Imaginémonos en Europa que acabamos la guerra en el 45, pues y para 1974 pues siguieran las calles de las capitales destrozadas y las iglesias derruidas, etcétera, etcétera. Esto es impensable, pero en el Líbano está pasando. Y Hezbollah, que se amparaba en ser la fuerza del pueblo y de los pobres, pues ya no cuenta con ese apoyo, porque se dan cuenta también los libaneses, incluso los libaneses chiitas, de que la situación no mejora y que la corrupción se ha instalado incluso dentro de sus propias filas. Así que esto ha sido parte también, no hay que descartarlo, de las cuestiones que dirimió Israel para en esta primera noticia que dimos del ataque en Siria, porque no olvidemos que los soldaditos de plomo que mueve Irán en la zona son básicamente los de Hezbollah, son los que pueden atacar más de forma más eficiente a Israel, aunque no tengan la más mínima gana de hacerlo, porque saben que saldrían totalmente destruidos de una contienda. Así que Israel ha sopesado lo que está pasando en Teherán, pero también lo que está pasando en Beirut, y está la cosa de río revuelto, y aquí los pescadores tienen que ser los israelíes, que tienen que tratar de pescar la seguridad en la frontera norte, que ha estado sometida en los últimos años, desde la guerra civil siria, a un estado permanente de tensión. Hasta aquí estas noticias de hoy, que ampliamos ahora en la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para traer nuevas informaciones para los oyentes. Sí, hay una subasta polémica precisamente en Múnich de objetos nazis y de objetos que pertenecieron a Hitler y a Eva Braun. Bueno, estas cosas no son tan nuevas entonces, pero... No, pero los objetos en sí son bastante desagradables, ¿no? Y de hecho esta colección, esta subasta, ha provocado las críticas del presidente de la Asociación Judía Europea, el rabino Menachem Margolin. Es una subasta que se ha llevado a cabo este miércoles en German Histórica, una casa de subastas con sede, como les decíamos, en Múnich, y que presentaba, bajo el título de Coleccionables históricos alemanes de 1919 en adelante,
algunos objetos como cascos militares o espadas, y era lo que se presentaba en su página web. Pero, claro, destacan objetos pertenecientes directamente a Hitler y a Eva Braun, además de otros notables lugartenientes del dictador como Hermann Göring, de quien se subasta, por ejemplo, un mapa de Alemania de 1937 que le perteneció, fotografías dedicadas y cartas del dictador, ropa de la propia Eva Braun, o una esvástica, una espada con una esvástica grabada completa en la singular colección, lo de singulares por ser sutiles, que, como les decíamos, eso ha levantado tantas críticas. Por tan solo 350 euros de precio de salida se podía pujar por un tenedor de plata de la colección informal que Hitler utilizaba en su casa. El precio subía a 500 euros si se prefería adquirir un cubierto de la colección formal. Además de estos objetos, se ofrecían también pertenencias personales como un sombrero de copa del propio Hitler, utilizado en ocasiones especiales y eventos privados, y que salía a subasta por 12.500 euros. Y además, y esto es también súper sangrante, se incluía una edición de Mein Kampf, del Mi Lucha, en el que el texto aparece con una cubierta de plata y que incluye una historia del partido del dictador y que saldría a subasta por 75.000 euros. Así que entendemos perfectamente que el rabino Menachem Margolin pues haya protestado porque se lleve a cabo esta subasta con estos objetos tan especiales. Con esta subasta iniciamos la agenda, que continuamos ahora, espero que con otros asuntos más interesantes. Sí, más interesantes quizás sí, pero también seguimos con polémicas, porque ya son muchos los leoneses y turistas que se han quejado por el engaño de las visitas guiadas a León Sefardí, esas visitas que también les anunciábamos aquí en Radio Sefarad con muchísima ilusión. Nos hacemos eco de una información que aparece en el medio online digital de León y que firma la periodista Noemi López, y que nos recuerda que León Sefardí prometía una visita didáctica guiada para conocer la historia judía de León, y para ello invitaba a conocer la existencia de la historia judía de la capital leonesa dentro del entorno de la ciudad medieval. Además, también completaban la visita guiada con la explicación del Palacio del Conde Luna. Y algunas personas, muchas, han asistido a esta visita y se han puesto en contacto con este medio de comunicación para denunciar que no es exactamente una visita cuidada y que no era para nada lo que esperaban. Dicen que no existe dicha visita guiada a la zona del León medieval, sino la explicación de parte del Palacio del Conde Luna, no en su totalidad, y que cuando queda poco tiempo para la finalización de los 60 minutos de duración de la visita, que ya les comentábamos que era gratuita, pues muestran una maqueta explicando que la presencia judía en León estaba en la zona de Puente Castro para posteriormente integrarse en la zona de Santa Ana y en la zona de la iglesia de San Martín. El descontento, no está solo generado por este hecho, sino por la poca pasión y la mucha desidia, dicen, de la guía, que hablaba sin esperar a que el grupo estuviera completo, que lo hacía dando las explicaciones justas, sin entusiasmo y hablando extremadamente bajo, lo que provocaba gran incomodidad entre los visitantes, unos visitantes que desde luego no recomiendan esta visita. Así que esperamos que los responsables tomen nota de estas críticas y esta visita a León Sefardí se mejore y esté a la altura del legado hispano-judío y sefardí de León. Bueno, esperaremos escuchar también la parte de la guía, a ver qué tienen que decir desde allí. Exacto. Bueno, llegamos al final de la agenda para cerrar estas noticias de hoy, Raquel. Sí, con una exposición, El gueto de Praga y otras obras de Friedrich Feigl. La muestra se organiza en Centro Sefarad Israel con la colaboración del Instituto Checo de Cultura y está comisariada por Jan Plasak. Es una muestra que reúne más de 100 óleos, dibujos y grabados del pintor e ilustrador Friedrich Feigl, más conocido como Friedrich Feigl.
El artista, fundador y miembro de varios movimientos artísticos europeos como la Nueva Secesión berlinesa u Osma en Praga, era paisajista, retratista y captaba de una forma muy personal el ambiente de cafés o restaurantes tan importantes en aquel momento que reunían a lo más selecto de la intelectualidad checa. Él estudió en Praga, en el taller de la Academia de Artes Plásticas y viajó por Europa para participar en su primera exposición con el grupo artístico praguense Osma, siendo el autor que más obras aportó a la misma. Es un artista interesantísimo, su inclinación hacia el judaísmo le llevó a realizar estancias en la Palestina de aquel momento con su hermano Hugo. Sus composiciones destacan por su temática, a menudo bíblica o religiosa. Estuvo muy influido por Munch y el expresionismo, pero también por Delacroix, Cézanne o Ronald. Viajó a muchos lugares como Berlín y Nueva York y sus obras están colgadas en galerías de todo el mundo y ahora llegan al Centro Sefarat Israel para que podamos disfrutarlas hasta el 15 de enero. Muy bien, pues nada, nos despedimos aquí con esta exposición de Centro Sefarat, exposición pictórica. Sí, que tú me has señalado que pone sí, que 14 de enero, en el cartel pone hasta el 14 de enero y en el texto hasta el 15 de enero. Así que les recomendamos que como máximo vayan el 13 sí, o el propio 14. Número mágico. Claro. Muy bien, pues nada, con esa anotación, esa puntualización, sino también entren en la página web de Centro Sefarat Israel. Está sacada la información de allí, ahí sí, mismo. sí. Pensé que era o sea, igual que tienen una nota un que te pequeño había mandado a ti personal. No, tienen un pequeño baile de fechas, pero bueno, es un día. Bueno, es un día. No tiene importancia. Un 15 de enero que ahora mismo no recuerdo en qué cae, pero bueno, echen un vistazo al calendario y echen un vistazo a nuestra página web para consultar diferentes contenidos en radiosefarat.com. Hasta mañana.